Vamos con nuestra siguiente entrevista. Ya está el doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista, jurista, catedrático, para analizar la constitucionalidad del envío del proyecto de ley Creo, ahora en 3 partes. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto. Muchas gracias, licenciado. A usted un saludo y lo mismo a toda la inmensa audiencia de Radio Huancavilca. Gracias a usted, doctor, por atender esta entrevista. A ver, el presidente Guillermo Lasso tuvo un encuentro con la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, y le había comentado ya su intención de enviar el proyecto de ley en 3 partes, pero que 2 de ellas, hablamos de la tributaria y de la laboral, tendrían el carácter económico urgente. La presidenta de la Asamblea, según lo que hemos conocido, le ha dicho al primer mandatario que aquello no procede. Y claro, si leemos en detalle el 140, doctor, podemos advertir que en las últimas líneas del primer tramo de ese artículo se establece una salvedad. Y esa salvedad tiene que ver con la vigencia de un estado de excepción. Al no existir un condicionamiento de ese estado de excepción, es decir, la causa de ese estado de excepción, que podría ser por crisis económica, política, carcelaria y demás, no debería de haber algún impedimento para que el presidente evoque ese aspecto del 140 en la presentación de su proyecto ahora en 3 partes y que tenga el carácter económico urgente, tanto lo tributario como lo laboral. Buen día y bienvenido. Gracias. Bueno, efectivamente usted ha planteado bien el tema, que puede dar lugar a controversias entre la función ejecutiva y a un amplio sector de la función legislativa. Como usted bien menciona, en términos generales, mientras se discuta un proyecto calificado de urgencia económica, no se puede mandar otro proyecto de urgencia económica. Así lo determina el artículo 140, inciso segundo de la Constitución, que como usted también bien lo ha dicho, establece una exclusión a esta prohibición de no enviar 2 proyectos de ley simultáneamente, y es que se haya decretado el estado de excepción. Entonces, con estos antecedentes pienso yo que habría al menos 2 interpretaciones con respecto a la posibilidad de enviar simultáneamente más de un proyecto de urgencia económica. Una interpretación que podríamos llamarla literal y otra interpretación que podríamos llamarla teleológica o de fines. La interpretación literal es la que va a sostener la función ejecutiva, el presidente de la República, y se va a sustentar en el texto del inciso segundo del artículo 140, que dice que si existe un estado de excepción, sí se podría mandar más de un proyecto de ley con el carácter de económico urgente. Pero en cambio, la interpretación de los fines, la interpretación teleológica, parte de la base de que la declaratoria de los estados de excepción son temas delicados porque concentran el poder en el presidente de la República, que asume facultades extraordinarias que inclusive podría limitar o suspender derechos fundamentales de las personas. Y que dentro de esos estados de excepción, la Constitución faculta al presidente de la República para dictar medidas urgentes que solucionen la conmoción interna y que garanticen el derecho de las personas. Ahora bien, el estado de emergencia actual se refiere exclusivamente a los centros penitenciarios del país, a tal punto que a los únicos que se les ha limitado derechos son a las personas privadas de libertad, que se les ha restringido el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, por ejemplo, al derecho de asociación, al derecho de reunión entre ellos. En cambio, las leyes que el presidente de la República piensa enviar en forma simultánea con el carácter de económico urgente no se refieren propiamente al régimen carcelario, se refieren a temas tributarios y a temas de carácter laboral. En consecuencia, el problema está, si se mira desde el punto de vista de la finalidad de esta excepción constitucional, en que si se utiliza la literalidad para mandar más de un proyecto de ley simultáneamente, podría crearse un funesto precedente para el futuro,
No creo que sea el caso del presidente Lasso, pero un presidente abusivo podría utilizar el mecanismo de declarar estado de excepción y enviar simultáneamente no solamente 2, sino que 3, 4, 5 o 10 proyectos sobre cualquier tema, calificándolos de urgencia económica, y de esa manera descompensar el sistema de gobierno republicano que tenemos en el Estado ecuatoriano, que está fundado en un sistema de pesos y de contrapesos. Y en este caso, la presidencia de la República o la función ejecutiva prácticamente nulitaría la labor de la función legislativa, ya que es obvio pensar que con la celeridad de 30 días no se puede discutir a fondo aspectos tan importantes como los que trata en los temas de urgencia de carácter económico. Porque eventualmente la unidad técnica legislativa podría argumentar nuevamente aquello. Se lo pregunto porque, claro, técnicamente, según la Constitución, el único tribunal o la única instancia que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Entonces, ahora, ¿usted cree que eso podría derivar en el mismo escenario de la no calificación del proyecto de ley, creo, en primera instancia, que fue lo que pasó y que ha provocado que el presidente envíe nuevamente este proyecto ahora en 3 partes? Yo creo que podrían haber dificultades y espero que el presidente de la República y los legisladores aprovechen el diálogo que se ha anunciado por parte del presidente de la República. Se ha dicho que antes de enviar estos proyectos urgentes se abrirá un espacio de diálogo que comenzará en esta semana con distintos bloques legislativos, y debería de ser la oportunidad y el momento de discutir este tema para que no vaya a surgir un nuevo choque, un nuevo enfrentamiento entre ambas funciones del Estado. Finalmente, si ya existen estos proyectos, no creo que le haga mal a la República el esperar 30 días para que se apruebe el uno e inmediatamente pasar el otro. Con el carácter de económico urgente, el retraso sería de apenas 30 días, pero sin las graves complicaciones que podría tener un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que pondría otra vez al país en vilo de poder aplicar la llamada muerte cruzada. Allá iba, porque ese es el escenario que ha delineado ya el presidente Guillermo Lasso. Antes eran especulaciones, interpretaciones, opiniones de gente a favor o en contra de esta famosa figura de la muerte cruzada que fue importada de la Constitución chavista en nuestra Carta Magna, en su artículo 148 para el Ejecutivo y en el caso del Legislativo en el 130. Pero sí me gustaría un poco hacer una descripción, doctor, para que la gente tenga más elementos de juicio. Estos temas constitucionales son complejos. Quizás no toda la ciudadanía se ha sentado a ver el detalle de la Constitución, pero vamos por partes. En el caso del 148, para el Ejecutivo, se establecen las causales, ¿no? La primera es si es que la Asamblea se llegase a arrogar funciones, pero allí se pone un condicionamiento, una salvedad, que es el dictamen previo de la Corte Constitucional. Sin embargo, en la segunda causal se establece por grave crisis o conmoción interna, y allí no se habla en ningún dictamen previo. Esto significa que el Ejecutivo podría aplicar el 148 que determina la disolución de la Asamblea si va por la segunda causal sin necesidad de pasar por el fuero de la Corte Constitucional. Sí, mire, el 130 le da poder a la Asamblea para destituir al presidente de la República dentro de la llamada muerte cruzada, y como usted bien dijo, el 148 a su vez le da poder al presidente de la República para disolver a la Asamblea. El 130 tiene solo 2 causales para destituir al presidente de la República. En cambio, el 148 tiene 3 causales para disolver la Asamblea. La tercera causal es la obstrucción del plan de gobierno, del plan de desarrollo nacional, llamémoslo así.
una de esas causales que opera tanto para la función legislativa como para la función ejecutiva es la grave conmoción política y crisis interna. La grave crisis política y conmoción interna, así se llama. Crisis política y conmoción interna. Y esa puede ser utilizada tanto por la función legislativa como por la función ejecutiva para, en el un caso, destituir al presidente o en el otro caso, clausurar la asamblea. Y es mucho más grave lo que usted está mencionando, porque esa causal está ya prácticamente configurada. ¿Por qué está configurada? Porque en el decreto ejecutivo 210, que el presidente de la República envió al Congreso y a la Corte Constitucional decretando el estado de emergencia, adujo conmoción interna. O sea que la conmoción interna ya está prácticamente sacramentada por el estado de excepción enviado por el presidente de la República y que se encuentra vigente. No hay que demostrarla. Existe ya jurídicamente el estado de conmoción interna al haberse decretado el estado de emergencia. Lo que faltaría es un argumento adicional, que es el de la crisis política, porque el artículo tanto 130 como 138 habla copulativamente, crisis política y conmoción interna, no por separado, no solo la crisis política, no solo la conmoción interna, sino ambas en conjunto. Entonces, bastaría con que al Congreso se le antoje o interprete que existe una grave crisis política en el Ecuador y puede destituir al presidente de la República, y viceversa. Bastaría con que el presidente de la República haya una grave crisis política en el país, por ejemplo, y además existe conmoción interna e igual disuelve a la Asamblea. De tal manera que no hay que jugar con fuego, y este asunto, por ejemplo, de estados de excepción tienen que ser establecidos de una manera muy meditada, porque como le digo, si usted mismo en el estado de excepción establece la causal de la conmoción interna, usted mismo está poniendo un pie en la muerte cruzada. Claro, y allí la diferenciación con el juicio político que sí puede instaurar la asamblea en contra del presidente, que ya aparece en el 129, y esas 4 causales sí están condicionadas, blindadas, diría yo, por un dictamen previo de calificación de la Corte Constitucional, y esa es otra historia, porque entiendo no sería el caso de la asamblea, porque la figura de la muerte cruzada establece esos parámetros ya señalados, doctor. Estamos con el doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista y jurista. Estamos haciendo un análisis de la situación jurídica y constitucional del Ejecutivo, que debe de enviar este proyecto de ley en los próximos días. En el tema... Sí, le escucho, doctor. Sí, efectivamente. En el caso de la Asamblea tiene 2 maneras para sacar al presidente de la República. La una es la típica, el juicio político, es lo que ha existido siempre. Y la otra es la destitución, esa es la llamada muerte cruzada. Así es. La del artículo 130, esa por primera vez existe en el Ecuador en la Constitución del 2008. Claro. Y este tema de la muerte cruzada más bien es un tema propio de los sistemas de gobierno parlamentarios. Es un tema que yo no diría que está importado de Venezuela, sino más bien está importado de Inglaterra y de los países con sistema de gobierno parlamentario, en donde el Ejecutivo, el primer ministro de Inglaterra, por ejemplo, es nombrado por el Parlamento. Así como el Parlamento lo nombra, el Parlamento en cualquier momento lo puede destituir mediante la figura del impeachment, que no necesita más causal simplemente el hecho de que el Parlamento no está de acuerdo con el gobierno. Este gobierno no me parece que está actuando bien, este gobierno no me gusta, lo destituye al primer ministro de Inglaterra, y con la destitución del primer ministro de Inglaterra se cae todo el gobierno, y es necesario entonces ir al nombramiento de un nuevo primer ministro en base a la mayoría parlamentaria. A su vez también el Parlamento puede pedirle a la soberana, en este caso a la reina Isabel,
que disuelva el Parlamento. Eso es lo que se llama la muerte cruzada, es propia del sistema parlamentario, que lo hemos traído en la Constitución del 2008 al Ecuador y que afortunadamente todavía nunca se ha practicado. Y digo afortunadamente porque es evidentemente una situación de mucha tensión política. Hay una situación en donde todo entra en un proceso de receso, porque hay que elegir nuevo presidente, porque hay que elegir nuevos parlamentarios, y como en toda expectativa, la gente y las empresas y los trabajos un poco son muy cautos, se detiene la inversión justamente hasta saber qué rumbo va a tomar el país. Entonces, las cosas hay que tomarlas con mucha seriedad, con mucha calma. Por eso digo yo que hay que aprovechar estas conversaciones del presidente de la República con los bloques legislativos para que no se vaya a entrabar nuevamente el tema por el hecho de querer enviar 2 proyectos con carácter urgente que no dicen ninguna relación con los temas del estado de emergencia, que es el que permite enviar más de un proyecto con carácter urgente. Pero para solucionar el estado de emergencia, para solucionar los temas que digan relación con la emergencia, no puede ser que se dicte un estado de emergencia sobre el tema A y se mande una ley sobre el tema Z, porque nada tiene que ver el tema Z con el tema A. Entonces, esa es la interpretación correcta, pero como usted bien lo dice, la palabra final la tendrá la Corte Constitucional. El doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista, está en Contrapunto. Analizamos la coyuntura legislativa a través del proyecto de ley que debe de enviar el Ejecutivo. Y cierto es, doctor, usted ha dicho, gracias a Dios o afortunadamente no se ha invocado, no se ha ejecutado finalmente este concepto de la muerte cruzada, ni siquiera en los primeros 10 años del gobierno de Alianza País, que fue el que promovió la inclusión de esta figura en la actual Carta Magna en vigencia. Pero con una economía aún convaleciente, con circunstancias económicas complejas, cifras que señalan que al menos 5 millones de personas no cuentan con un empleo adecuado o simplemente no lo tienen, y por eso el espíritu y la filosofía del proyecto de ley, creo, estaríamos en condiciones de enfrentar una muerte cruzada. Yo sé que usted me va a decir, bueno, Jorge, si se quiere establecer un concepto similar al mal menor en virtud de la crisis, en virtud de la obstaculización o la obstrucción desde una de las funciones del Estado con la iniciativa legal del Ejecutivo, es lo que queda, pero estas circunstancias económicas ni siquiera se pueden calificar como post-pandemia porque seguimos en pandemia, doctor. Finalmente sería un escenario que complicaría aún más la economía. Por eso el llamado que usted hace, ¿no? Que no se juegue con fuego. Ya esto estaría en la cancha del legislativo. Sí, correcto. Lo que he dicho y vuelvo a repetir es que la causal que está más cerca para ser utilizada como causal para la muerte cruzada es la causal de conmoción interna y crisis política. Y repito, porque la conmoción interna ya no habría que demostrarla, ya que la conmoción interna está decretada por el presidente de la República y tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, incluso, que es el que ha analizado el proyecto de estado de excepción. Si usted lee el decreto ejecutivo 210 del 29 de septiembre, enviado por el presidente Guillermo Lasso, decreta el estado de excepción porque existe conmoción interna a nivel nacional por el tema carcelario. Entonces, ¿qué faltaría agregarle? La crisis política. Por ejemplo, el asunto de los Pandora Papers podría dar lugar a un enfrentamiento nuevo que genere lo que podría denominarse en criterio del Congreso o en el criterio del presidente de la República, es una crisis política. Y ya está la causal completa. Y entonces el presidente podría disolver el Congreso o la Asamblea podría destituir al presidente de la República, porque esa causal no solamente está en manos del Ejecutivo, sino que también está en manos del Legislativo. Ambos tienen la facultad para utilizarla, con la diferencia de que si la utiliza el presidente de la República,
él sigue en funciones y nos quedamos sin asamblea. Y durante el tiempo en que se elijan a los nuevos asambleístas y al nuevo presidente de la República, el presidente puede dictar leyes de urgencia, que cuando se reconstituya la nueva asamblea pueden ser reformados o pueden ser derogados. Claro, en cambio, cuando la muerte cruzada es decretada por la función legislativa, el presidente se va a su casa, asume la presidencia el vicepresidente de la República y los asambleístas siguen funcionando hasta que se hagan las elecciones de nuevos asambleístas y de nuevo presidente de la República, que tomarán funciones hasta que se termine el periodo para el cual fueron elegidos los actuales diputados asambleístas y el actual presidente. Ahora, para Esas concluir, son las mecánicas. Entiendo, doctor, totalmente de acuerdo. Para concluir, doctor, sobre una eventualidad, ojo, una eventualidad de la ejecución de la muerte cruzada, venga de donde venga, del Ejecutivo, del Legislativo, facultados en la Constitución, no hay, y se lo pregunto, no hay algún condicionamiento en torno a lo que ya está establecido en materia de reelección inmediata para un segundo periodo. Es decir, si el presidente está cumpliendo funciones en su primer periodo y dispone a través del 148 la disolución de la Asamblea, él, si quisiera, podría postularse de nuevo, salvo un escenario distinto, que sea un presidente que ya esté en funciones en un segundo periodo, que, acuérdese, se restituyó la reelección inmediata por una sola vez, porque antes de la consulta del 2018, promovida por Lenín Moreno Garcés, se aprobó la reelección indefinida, incluso luego de un dictamen de la Corte Constitucional a través de una enmienda que terminó siendo aprobada en la Asamblea Nacional. Bueno, si el presidente hace uso de la muerte cruzada o la Asamblea igual, el presidente Guillermo Lasso podría, en cualquiera de los dos casos, volverse a candidatizar para presidente de la República, y si la gente lo reelige, pues no sería considerado un segundo mandato, sino la continuación del mismo mandato. Es decir, tendría siempre inclusive una posibilidad de una segunda elección a partir del año 2025, en que corresponderían las elecciones de nuevas autoridades nacionales en el Ecuador. Eso lo dice lo dice la ley electoral y lo dice también en algún momento la Constitución. Eso en el caso del 148, doctor. ¿Hay alguna condición o una segmentación distinta en el 130? Porque imagínese, y esto lo planteo como una discusión jurídica, si es la Asamblea la que asume la muerte cruzada y que se entiende no se encuentra sin diéresis o no están de acuerdo con el Ejecutivo, o el Ejecutivo ha provocado una crisis política y grave conmoción interna, si se decide destituir al Ejecutivo, el presidente en funciones igual podría postularse si solo está en un primer periodo. Allí no hay ningún condicionamiento. Sí, no, si es la misma persona, si destituye la Asamblea a Guillermo Lasso se lanza a la elección nuevamente para los 3 años o el periodo que falte para completar los 4 para los que fue elegido, ese nuevo mandato, digámoslo así, que asume, no es considerado como segunda elección, es la continuación de su primera elección, de tal manera que sí tendría posibilidades de volver a presentarse como candidato en el año 25, ahí sí, para la reelección inmediata. Bien, interesantes los criterios del doctor Iván Castro Patiño. ¿Algo más quería agregar, doctor? La reiteración de que bajen las tensiones, de que se llegue a acuerdos, de que por parte del Ejecutivo, si va a tener dificultades por presentar 2 proyectos de carácter urgente simultáneamente, vea la interpretación teleológica o de fines a la que yo me he referido, y toda vez que los 2 proyectos no se refieren expresamente al tema carcelario, sino a temas de distinta naturaleza, no haga uso amplio de esa facultad que concede el artículo 146, inciso segundo de la Constitución,
tenga la prudencia de enviar primero un proyecto y luego de 30 días el segundo proyecto, que sería lo mejor y que no permitiría la interposición, o más que interposición, que no permitiría que se cree un precedente que podría ser nefasto para el futuro de las relaciones entre todos los gobiernos y la función legislativa, porque los gobiernos tendrían a su arbitrio, el Ejecutivo, el decretar un estado de excepción, y decretando el estado de excepción mandar 10, 15, 20 proyectos simultáneamente a la función legislativa, aduciendo que son de carácter urgente en materia económica, y la función legislativa no tendría posibilidades ni siquiera físicas, peor aún intelectuales, para estudiar y resolver cantidades de normas con el carácter de urgente que podrían ser enviados en un abuso, que yo no creo que este sea el caso, pero podría darse en el futuro, en un abuso de esa salvedad que hace el artículo de la Constitución. Bien, agradecemos al doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista. Con él hemos analizado la coyuntura legislativa a propósito del proyecto de ley Creo. Gracias, doctor. Saludos al economista Calderón. Un placer haberlo entrevistado. Gracias a usted, Jorge. Mucho gusto.